¿Escuchan claramente el audio? ¿Me pueden contestar en el teclado o me pueden contestar hablando? ¿Se escucha? Sí. Sí, profe. Sí. Ya. Antes de empezar la clase de hoy, quería consultarles. ¿Ustedes saben cómo vamos a hacer la evaluación? Si ustedes tienen que determinar una fecha, si tienen que determinar la forma, si tenemos que conversarlo. ¿Están enterados de eso? Hola, profe. Hola. Todavía no se han determinado fechas, Ya, ya. así que por eso todavía no hemos hablado de evaluaciones ni nada de eso. Ya, para que consideren que existe, bueno, existe la probabilidad, esto lo digo por lo que se ha visto a nivel nacional, de que de pronto todo este semestre va a ser de esta forma. No sé si saben eso. Claro, eso es lo que igual nos han dicho, o sea, como que todos tenemos claro eso, que sí o sí va a ser de esta forma. Lo Ya. que sí, algunos, por ejemplo, el profe Hans, ¿Qué? indicó que la primera evaluación iba a ser oral, pero todas las fechas las determinábamos nosotros. Otro profe va a hacer un trabajo y ¿Profe así. Hans Gatri o Hans Mundaka? Sí, Hangatri. Hans Gatri, ya. La primera Claro. evaluación oral y la otra un trabajo. No, otro profe, el profe de Derecho Ambiental, dijo que la primera evaluación iba a ser un trabajo. Vale. ¿Y fijaron fecha? Entonces, La fecha. no, nada, nada de fecha, solamente como para ver la modalidad. Bien. ¿Y ustedes qué prefieren? No sé, es que todo depende de qué es lo que pase, porque en algunos ratos dicen que vamos a volver a clase y después dicen que no, entonces, no sé. Mm. Viendo la realidad nacional. Pero para que lo piensen, lo analicen cuando tengan un momento, para que lo consideren, para que me hagan alguna propuesta y veamos una fecha. Por ¿Pero último, usted qué creería? yo creería que podría ser una evaluación oral, pero no estoy segura, y un trabajo. De las dos Claro, es notas. que siempre hemos estado acostumbrados a eso, a una prueba formal y la segunda nota un trabajo. Claro, o al revés, el primero un trabajo y la segunda una prueba formal. También podría ser, como para darle un poquito más de tiempo a la materia. Claro, también. Ya, ahí lo vemos. Bueno, esa es como mi propuesta, pero vean ustedes si se les ocurre algo distinto. ¿Ya? Ya, profe. Y vean también las expectativas, porque me da la impresión que en la mención nosotros siempre llegamos a acuerdo en las fechas. Parece que no ponen como solo ustedes la fecha, para que lo consideren. Ya, profe, es que donde tenemos que esperar que desde primero hagan la fecha y recién Eso, poder hacer nosotros la fecha. para que lo vean, porque tampoco tengo claro cuándo va a terminar el semestre. Entonces, te quería dejar eso claro ahora, aprovechando que teníamos 2 horas de clase hoy día, para ver más o menos por dónde iban ustedes. ¿Ya? Ya, profe. Ya. Entonces, empezamos hoy día y hoy día ayer habiendo terminado, porque vimos de forma muy somera, porque no nos alcanza más el tiempo, el tema del pluralismo jurídico. Nos quedó relativamente claro, ya vimos la parte introductoria de derecho indígena, y hoy día vamos a revisar como primera cosa la legislación aplicable a los pueblos indígenas. Y se los voy a compartir. Lo primero que vamos a analizar, con un aspecto crítico por supuesto, es la legislación interna nacional aplicable a los pueblos indígenas en Chile, para luego pasar a revisar, alguien me está viendo, para analizar después lo que es el panorama internacional de la legislación aplicable a los pueblos indígenas. Y aquí les pregunto, hasta ahora, ¿qué hemos visto? ¿Cuál es la legislación aplicable a los pueblos indígenas en Chile? Lo que hemos revisado hasta ahora. La ley 19.253, Bien, el muy bien. convenio 169, El convenio 669 de la OIT también. ¿Alguna otra normativa? Lisset me dice la ley 19253, bien, que esa es la principal y de hecho es la primera que vamos a estudiar hoy en día, con todas las críticas que podemos hacerlo, pero que es la ley indígena, el convenio 169 de la OIT. ¿Alguna otra normativa que sea relevante, que sea actualmente parte de nuestra legislación nacional, que también nos sirva como un instrumento a la hora de trabajar en derecho indígena? La ley 20.249, ¿Por qué? esa del espacio costero marítimo del pueblo originario.
Muy bien, una excelente normativa porque aparte fue una ley especialmente creada para los pueblos originarios y para el uso económico que tienen de la zona marítima, excelente. Y aparte nació de la iniciativa del pueblo mapuche en particular que exigía esta protección, me parece muy bien. Otra normativa también que es de carácter internacional y que ya está ratificada en Chile es la Declaración Internacional de los Pueblos Indígenas, por la protección de los pueblos indígenas. Esa es sumamente importante en cuanto no es vinculante, pero puede ser utilizada como un instrumento interpretativo del convenio 169 de la OIT. Lo vamos a revisar un poquito más en detalle en las siguientes clases, porque el apunte que les voy a subir, porque este apunte no se lo he subido, lo vamos a estudiar en hartas clases, no solamente en la clase de hoy, para que no se vayan a asustar si que lo encuentran que está muy grande, porque son mucha normativa que les estoy pasando. Entonces, lo primero que vamos a estudiar es la ley indígena 19253 de 1993, que ya hemos mencionado algunas cosas dentro de las primeras clases que tuvimos. ¿Ven el PPT claramente? Sí. Sí, profe. Continúo entonces. ¿Cuál sería el panorama? Bueno, ¿cómo nació esta ley indígena que nosotros tenemos como instrumento, que es la ley 19253? Yo les mencionaba en clases anteriores que recién en el año 1993 nosotros tenemos esta ley. Se origina por el movimiento que generaron las organizaciones Aymara, Mapuche y Rapa Nui, que levantaron en conjunto demandas para proteger sus derechos. ¿En qué momento lo hicieron? Durante la segunda mitad de la década de los 80, en forma coincidente con el ocaso del gobierno militar. Estas organizaciones, las más representativas del pueblo Aymara, Mapuche y Rapa Nui, levantaron un conjunto de demandas para proteger sus derechos amenazados. En particular, ¿cuáles fueron sus demandas o qué es lo que esperaban de esta normativa? Y a todo esto no fue el único proyecto que se presentó. La protección al derecho a la tierra, así como exigir el establecimiento de una nueva relación con el Estado. Entre los ejes centrales de estas demandas destacaban el reconocimiento de la diversidad étnica y cultural, hasta entonces negada en el país, la participación de sus representantes en la constitución política indígena del Estado, la protección legal de sus tierras y aguas, el otorgamiento de tierras fiscales o tierras particulares adquiridas por el Estado, con el objeto de poner fin al proceso histórico de destrucción de sus comunidades y permitir la ampliación de sus tierras y el apoyo al desarrollo económico y cultural de los pueblos y comunidades. Esto fue conversado, preparado más o menos en 1991. Por supuesto, lo que yo menciono es a grandes rasgos, pero para que ustedes vean cuáles eran las pretensiones que tenían los pueblos indígenas al iniciar este proceso de la ley indígena de la ley 19253. Que a todo esto no se pretendía que solo fuera la ley indígena, sino que, de hecho, el proyecto que presentó la Comisión Especial de Pueblos Indígenas, que se creó para esto, generó 3 proyectos que se presentaron al Congreso. Un proyecto de ley que contenía una parte importante de las demandas indígenas que eventualmente vino a resultar en la ley 19253, un proyecto de reforma constitucional relativa a los pueblos indígenas y un proyecto para la ratificación del convenio número 169 de la OIT, y estamos hablando del año 1991. Y aquí les pregunto, de todas estas iniciativas que yo les menciono en el PPT, ¿cuáles creen ustedes? Porque de hecho aquí les digo, adivinen qué pasó con respecto a estas 3 iniciativas. Les pregunto. ¿Tenemos reforma constitucional relativa a los pueblos indígenas? No. No. No tenemos. ¿Saben cuántas reformas constitucionales se han presentado al Congreso buscando el reconocimiento de los pueblos indígenas desde este tiempo en adelante? Más o menos. Por lo menos unas 5, para que se hagan una idea. Y el proyecto para la ratificación del convenio 169, y aquí estamos hablando del año 1991. Yo les indico que la ley fue aprobada en el año 1993. ¿Se recuerdan a los que tuvieron el ramo de convenio 169 con el profesor Damián? ¿Cuándo nosotros ratificamos el convenio 169 de la OIT? ¿Se recuerdan más o menos? ¿O se acuerdan cuándo se inició la tramitación del convenio 169 de la OIT? A ver si me están en blanco. No. ¿Se acuerdan? En el 2009. Recién. Incluso llegó al Tribunal Constitucional porque se reclamó sobre la constitucionalidad con respecto a específicamente a la consulta indígena del artículo 6 del convenio 169.
Entonces, para que vean cómo estas iniciativas muy buenas generadas por los mismos pueblos originarios en una discusión directa que tuvieron con el que entonces iba a ser candidato a presidente, Patricio Aylwin, se generó como un texto que contenía todas estas pretensiones históricas que no habían sido contenidas en ningún instrumento anterior, por lo menos no en la entidad como lo que se esperaba de este proyecto, y por qué el resultado de la ley 1953 no es suficiente para el reclamo que se había hecho y para el apoyo que prestaba el pueblo indígena en ese momento a ese movimiento político, ¿no? Entonces, luego del término del régimen militar de Pinochet, esta comisión especial que yo les mencionaba de pueblos indígenas, CEPI, creada por el primer gobierno de la Concertación en 1990, elaboró este anteproyecto de reforma legal y constitucional sobre la materia que les mencionaba. En base a las propuestas, el Ejecutivo envió al Congreso Nacional en el año 1991 entonces estas tres iniciativas que yo les mencionaba recién. Tales iniciativas no encontraron el apoyo en los partidos de oposición representados en el Congreso Nacional, rechazando la propuesta que habían iniciado los pueblos indígenas, pensando que los pueblos indígenas cuando generaron esta propuesta pensaron de que quizá iban a tener más apoyo por parte del Congreso. ¿Qué fue lo único resultante de lo presentado por la CEPI, lo presentado por el Estado y finalmente de lo que se había iniciado por el movimiento de los mismos pueblos originarios? El texto de la ley 19253 en 1993 sobre protección, fomento y desarrollo de los indígenas, con modificaciones que debilitaron fuertemente sus contenidos. La iniciativa para el reconocimiento constitucional a los pueblos indígenas, así como la ratificación del Convenio 969 relativo a sus derechos, no contaron con el apoyo de los parlamentarios. Y como veremos más adelante, dentro de lo que vamos a estudiar, en lo que es el reconocimiento constitucional a los pueblos indígenas, es una materia que aún está pendiente y muy discutida. Y aquí les pregunto, porque esto no es materia, sino que finalmente es conocimiento de los fenómenos sociales y de lo que está ocurriendo ahora último. La iniciativa de reconocimiento constitucional de los pueblos indígenas, sea la vertiente de reconocerlos como un Estado plurinacional, o sea, de reconocer en el texto mismo de la Constitución a los diversos pueblos originarios que son parte de nuestra nación, ¿ha sido parte de los reclamos sociales de este último tiempo? Sí. ¿Sí? ¿De qué forma? ¿Cómo lo han visto? Las marchas que han habido en Iquique. ¿Cómo han participado el pueblo aymara, el pueblo quechua de la marcha? ¿O cuáles son sus reivindicaciones? Cuando ustedes, por ejemplo, han estado marchando, lo han visto en las noticias, ¿cuáles son las reivindicaciones de los pueblos originarios? La autodeterminación. La autodeterminación, fantástico. ¿Qué más? ¿Los demás? Muy bien, Daniel. Yo he visto respecto del pueblo mapuche como la Ya. reivindicación de sus territorios. Reivindicación de sus territorios, bien, que también es coincidente con el pueblo aymara y en realidad con todos los pueblos originarios de Chile. ¿Qué más? El derecho de aguas. El derecho de agua, la protección especial al derecho de agua, que ayer mencionábamos que finalmente el derecho a recibir agua es un derecho humano, que nosotros también constantemente se está exigiendo, y dentro de las marchas que nosotros veíamos el año pasado, no solo desde octubre, antes también hubo muchas marchas en que bajaron incluso el pueblo aymara a reclamar diferentes reivindicaciones, muchas veces coincidentes con el tema del agua, con el tema del territorio, con la consulta indígena. ¿Qué otra cosa, qué otras reivindicaciones importantes nosotros hemos visto? Porque es muy importante cómo nosotros vemos cómo los pueblos originarios se manifiestan y en virtud de eso, o cómo ellos se movilizan políticamente, generan ciertos cambios legislativos. Por eso les pregunto por cómo ustedes van viendo dentro de nuestra situación actual, de nuestra situación del año pasado, cuáles han sido sus intervenciones y cuáles son sus exigencias. ¿Se recuerdan el proceso de consulta indígena que fue llevada por el gobierno el año pasado? Salió en todos los medios. Y no solo eso, también hubo manifestaciones al respecto, masivas. Que se dijo el fracaso de la consulta indígena. ¿No? Ya, lo voy a dejar de estar. A ver, dígame. Las comunas están rechazando la consulta indígena y que asistían a la consulta, pero se negaban a que se desarrollara. ¿Y por qué? ¿Cuál era el problema que tenían contra la consulta?
¿No lo recuerdan? Ya, para la próxima clase les voy a pedir que miren, es súper fácil, no es difícil, que googleen para que conversemos de este problema, porque es importante que las cosas que nosotros revisamos jurídicamente, lo que nosotros conocemos desde el punto de vista del derecho, también lo conozcamos desde lo social y tengamos el entendimiento de por qué la normativa se aplica o existe de una manera determinada, para que entendamos el trasfondo de esto. Por eso se los pregunto. Entonces, para que les quede claro, para la próxima clase, que es el próximo lunes, al principio vamos a tratar como esa materia para que me den una opinión al respecto, porque creo que es importante que ustedes conozcan de esto, que tengan una opinión y conozcan el trasfondo de las discusiones que se van dando y hagan propias estos debates que se dan. ¿Cuáles son los principales contenidos, volviendo a la materia, que tiene esta ley indígena? Ya lo revisamos. Dentro de los principales contenidos que tiene la ley 19253 de 1993, a pesar de todas las críticas que nosotros podamos hacer, tiene algunos derechos que nos sirven. Primero, es un reconocimiento de los derechos políticos y participativos o participatorios de los pueblos indígenas en Chile, donde se reconocen los indígenas, sus principales pueblos, pero los califica de etnias. Y me pareció importante dejarles anotado aquí, porque ayer fue una pregunta que me parece dejarlo bien claro. ¿Por qué es importante que no se les trate como etnias, o por qué se discute y se les trate como pueblo, que es finalmente lo que son? ¿Qué es etnia? Desde un punto de vista de lo que significa la palabra. Etnia proviene del griego étnicos. Este adjetivo se deriva de etnos, que significa gente o nación extranjera. Por eso que yo ayer les decía que tenía una connotación negativa en cuanto generaba un diálogo, porque se dice finalmente que el lenguaje construye realidades, donde yo veo al otro como un ajeno, veo al otro como un extranjero. Por eso es que es una palabra tan criticada y por eso que no... Fíjense que en general cuando hablamos de textos jurídicos que hablan de derecho indígena, que hablan de reconocimiento a los pueblos, lo hacen como pueblos y no como etnias, ¿sí? Para que vean cuál es el peso de esta palabra. Y yo también les mencionaba en clases anteriores el caso de Canadá, donde finalmente se reconoce a los pueblos originarios que se encuentran en Canadá como primeras naciones. Y ellos se presentan como primera nación metiz. ¿Se fijan cómo se da una diferencia importante y cómo esta palabra da un peso y de reconocimiento importante cuando yo me relaciono con el otro? ¿Y qué significa pueblo? Porque yo les mencionaba que cada vez que se ha discutido alguno de estos proyectos, se discute la palabra pueblo. ¿Por qué? ¿Qué es lo que nosotros entendemos por pueblo? Un conjunto de personas que componen una nación que ostenta una especial participación y significación para el derecho constitucional. Es el sujeto de la soberanía nacional entendido como soberanía popular. Entonces, ahí donde se discute, o por qué cada vez que se intenta que se les reconozca como pueblos, en el Congreso la discusión se centra en la posibilidad de que si yo les reconozco como pueblos, ellos van a exigir una especie de soberanía nacional, soberanía popular, y que eso puede generar una inestabilidad en esta idea del Estado es uno, ¿no? Ya, continúo. Esto se lo dije para que les quede más o menos claro por qué es tan importante que finalmente nosotros no ocupemos este término, a pesar que la ley lo ocupa. Son pueblos, porque esa es la realidad es que son pueblos. Ya, ¿cuáles son los pueblos que reconoce la ley 19253? Reconoce el pueblo aymara en el norte del país, el pueblo quechua en el norte del país, los pueblos nicarantayo atacameño en el norte del país, Coya, Diaguita, también en el norte del país. Mapuche, no menciono territorio porque Mapuche finalmente es la área central y es una área bastante grande del país, de Chile, como para precisarlo exactamente. Los Rapa Nui pascuenses, los Cahuáscar o Alacalufe de los canales australes del país, y Amana o Yagán de los canales australes del país. Aquí les pregunto, ¿por qué dentro de estos pueblos que se reconocen por la ley 19253 no se menciona a los Selknam? ¿Qué pasó con los Selknam? ¿Lo saben? En el periodo de presidencia de Carlos Ibáñez del Campo los mandó a matar, si no me equivoco, ¿no? ¿Un genocidio? Un genocidio. Por eso es que se lo menciono, porque bien lo que me dice Daniel están extintos y bien lo que me dice a Rodrigo. Finalmente están extintos, ¿por qué? Porque finalmente
operó un verdadero genocidio en contra de su pueblo. También se les sometió a esclavitud, se les vendió como esclavos, todo parte muy negra de nuestra historia y que no, creo yo en lo particular, no existe una mayor reflexión o algún acto reparatorio por este daño hecho en el pasado, que sí fue parte de nuestra historia y que debiéramos reconocer ese momento histórico negro que tenemos. Lo comentamos muy poco, existen evidencias, de muchos no se sabe finalmente qué ocurrió, porque como se les metió como esclavos a algunos, no se sabe qué ocurrió con ellos. Es muy potente y muy triste para nuestra historia, pero es importante que nosotros lo conozcamos para no cometer esos errores nuevamente en este diálogo de lo extranjero y de lo diferente. ¿Cuál es una síntesis de las principales disposiciones de esta ley 19.253 que consagra estos derechos políticos y participativos de los pueblos indígenas? Se reconoce a los indígenas, como lo mencionamos, y a sus principales pueblos y comunidades, y se indica el deber de la sociedad y el Estado de respetar, proteger y promover el desarrollo de los indígenas, su cultura, proteger sus tierras y adoptar medidas para tal efecto. Se promueve la constitución de comunidades históricas, familiares o territoriales y de asociaciones funcionales indígenas. Esto en el caso de las asociaciones funcionales indígenas, en los artículos 36 y 37 de la ley, que sería importante que la tengan a la vista, la pueden bajar para que la puedan revisar. Es una ley no muy extensa. Si no estuviéramos en el proceso en el que estamos, les diría que fueran a CONADI quizá a pedir que les dieran una ley, porque ellos generalmente tienen copias. Creándose un mecanismo expedito para ello, dotándoles de personalidad jurídica para tal actuación, es decir, personalidad jurídica como comunidades indígenas, personalidad jurídica como asociaciones indígenas, dependiendo de los requisitos en un caso y en otro. Se establecen las denominadas áreas de desarrollo indígena, las ADIs, concibiéndolas como espacios territoriales en que los organismos de la administración del Estado focalizan su acción en beneficio del desarrollo armónico de los indígenas y las comunidades. Vamos a ver más adelante las críticas con respecto a toda esta estructura que yo les menciono, de las comunidades, de las asociaciones, de las ADI, la área de desarrollo indígena, en cuanto, si bien son muy positivas que se hayan consagrado en la ley, no lo hace respetando ninguna estructura tradicional. Y eso, por supuesto, dentro de la solicitud que generó el pueblo indígena Aymara, el pueblo mapuche y Rapa Nui en una primera instancia, y de todos los demás pueblos, no fue en esa línea, por supuesto. Siempre se buscaba que fueran asociaciones, comunidades o agrupaciones que representaran la realidad de los pueblos indígenas en Chile, por lo menos su realidad histórica. Se reconoce el derecho de los indígenas y de sus comunidades a la participación en la administración de las áreas silvestres protegidas, como los parques o reservas, ubicadas en sus áreas de desarrollo indígena, correspondiendo a la CONAF, al SAC o a la CONADI, y de común acuerdo, determinan la forma y alcance de esta participación y los derechos de uso indígena. También cuestionado si nosotros analizamos cuál es la realidad de nuestra región y si en efecto se reconoce realmente el derecho de participación que tienen los pueblos indígenas en el cuidado de determinados lugares de protección natural. Se reconoce, y esto es importante también porque lo hace el artículo 29 y lo hace antes del convenio 169, el derecho a las comunidades a ser consultadas y a otorgar o no su consentimiento en forma previa a la excavación de sus cementerios históricos. Y aquí les pregunto porque hubo una controversia muy interesante en el caso de los Licanantay y el museo, me acuerdo, un museo que se encuentra que es de la Universidad Católica del Norte. ¿Saben de este caso? Que se encuentra en San Pedro. ¿Alguno de ustedes ha visto una momia? ¿Alguna muestra de una momia? Sí. Sí. ¿Y por qué eso puede ser conflicto? ¿A usted le causa conflicto ver una momia, una muestra de una momia? Porque puede pertenecer al patrimonio de Chile. ¿Ya? ¿Qué otro conflicto podría tener esa idea? Porque quizás antes no nos cuestionábamos tanto, eso lo pregunto. ¿Qué fue el conflicto que se dio en San Pedro? Puede ser Quizá un tema irrespetuoso para la comunidad. ¿Cómo? Puede ser irrespetuoso para la comunidad. Bien, ¿por qué podría ser irrespetuoso para la comunidad? Jenny.
porque ellos tienen una idea preconcebida de sus ancestros y que probablemente no quieren que sean exhibidos de esa forma. Por algo, no sé, pues a lo mejor los taparon, los momificaron. Y porque el lugar donde finalmente estaban sepultados tenía un contenido especial, era un lugar sagrado, era el cementerio, que requiere una especial protección, y pensémoslo incluso cómo se sentirían ustedes si eventualmente ustedes fallecieran y después lo retiraran y lo estuvieran mostrando en un museo, viéndolo como tratando de trasladarlo, si es que fuera posible a nuestra realidad. ¿Se entiende? Porque estamos hablando de sujetos del derecho, no estamos hablando de objetos del derecho. Independiente de todo el valor que pueda tener una excavación, incluso para ciertas comunidades se cree que cuando un cuerpo es retirado de un cementerio, esa alma nunca está en paz. Imagínense lo que significa para quien tiene esta cosmovisión y tiene esta real convicción con respecto a ello, que nosotros retiremos estos cuerpos, este cuerpo, una momia, etcétera, y nosotros lo mostremos. Es un acto de un increíble irrespeto, y aparte, en cuanto a si yo entiendo que esa alma está en pena y sin poder descansar. Para que veamos cómo cosas que nosotros no nos preguntábamos, situaciones que no nos preguntábamos, son altamente graves. ¿Por qué? Porque nosotros no estamos dialogando con el otro. Y les pregunto con respecto al derecho a la consulta. ¿Saben cómo es el derecho a la consulta en virtud del convenio 169 o qué han escuchado con respecto a la consulta? Yo estoy segura que algo saben, por lo menos desde las noticias. ¿Qué es la consulta de los pueblos indígenas en virtud del convenio 169? ¿Qué es lo que se hace? ¿Por qué es tan importante el convenio 169? Yo creo que sí saben, no puedo creer que no sepan por qué es tan importante la consulta. La consulta se realiza a los pueblos originarios cuando hay algún asunto que les puede afectar. Directamente, ¿no, verdad? O por lo menos de carácter esencial la afectación. Y acá en la región será importante la consulta a los pueblos indígenas. ¿Se imaginan qué procesos pudieran afectar directamente o debiera existir la intervención de los pueblos indígenas, por lo menos la participación en ellos? ¿En la minería? En la minería y en todos los procesos extractivos que nosotros hacemos, afectamos derechamente el territorio indígena. Entonces es una discusión muy relevante la que se da cuando hablamos de la consulta indígena. La consulta indígena es vinculante en virtud del convenio 169 de la OIT, es decir, obliga a cuando yo consulto al pueblo indígena y el pueblo me indica que no está de acuerdo con la iniciativa. ¿Qué ocurre? Y han habido muchas consultas, probablemente lo han visto por ahí. Tengo entendido que la consulta no es vinculante. No es vinculante. Ese es uno de los problemas graves que tiene la consulta. Y es uno de los problemas que se da actualmente con respecto a, bien Lisset, no es vinculante, que se da con respecto a la consulta. Es decir, claro, yo consulto a los pueblos indígenas, ellos participan derechamente, dan sus opiniones, pero después de un largo proceso, finalmente su opinión no es vinculante. Y si estamos hablando de su territorio, es importante que nosotros escuchemos su opinión. A diferencia de otros derechos que sí contiene el convenio 169, como son los derechos participativos, que también los vamos a revisar en su momento, y la importancia que ellos tienen, y que sí requieren el consentimiento de los pueblos indígenas, no solamente su opinión. Otra parte importante de los derechos políticos y participativos o participatorios que contiene la ley 19253 es que prevé la participación indígena en el Consejo Nacional de la CONADI, estableciendo la participación de 8 miembros, 4 de los cuales son indígenas mapuche, 1 aymara, recuerdo ese que 1 Rapa Nui. Lo que me llamó la atención de esta normativa cuando lo leí es por qué habrán 4 representantes mapuche y solo 1 aymara. ¿Se pueden imaginar? Yo no encuentro ninguna razón, ¿no? Si es que a alguien se le puede ocurrir alguna razón.
Yo creo por la cantidad del pueblo mapuche, o a lo mejor por lo que representa históricamente, que han sido como el pueblo más fuerte, por así decirlo, o la extensión que tienen prácticamente desde la zona centro a sur del país. Yo creo que tiene que ver con, uno, la cantidad, como bien dice usted, Rodrigo, con la cantidad poblacional que se identifica como mapuche. También yo creo que tiene que ver las negociaciones, la presión que hizo el pueblo mapuche para la cantidad de representantes que iba a tener ahí. Y me imagino que esa presión tiene que ser relacionada con la deuda histórica, pero la deuda histórica también llega al pueblo aymara, sobre todo en el proceso de la chilenización. Entonces yo creo que tiene que ver con el mayor argumento para que ellos tengan 4 y el resto solo tenga 1, que quizá es por la cantidad poblacional. Pero aún así encuentro que 4 es mucho, quizá podrían haber sido 2 o 3, pero 4 me parece mucho, en relación a la opinión de los otros pueblos originarios y el peso que esto puede tener a la hora de tomar ciertas decisiones por parte de esta participación en el Consejo Nacional de la CONADI y la importancia de las decisiones que se pueden tomar en esa instancia. Bueno, la CONADI es la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena. No sé si ustedes saben que aquí la subdirección norte de la CONADI está ubicada acá en Iquique. Es importante porque la CONADI tiene una dirección nacional y 2 subdirecciones, y una de ellas, la norte, se encuentra acá en Iquique. Para que vean cuán importante, o por lo menos cuán importante puede resultar esta subdirección acá. Esto también es importante, y lo habíamos visto ya en parte. En materia de costumbre indígena y de su aplicación ante la justicia, dispone la ley 19253, la costumbre hecha valer en juicio entre indígenas pertenecientes a una misma etnia, lo dice la ley, pero digamos pueblo, constituirá derecho siempre que no sea incompatible con la Constitución. En lo penal se le considerará cuando ello pueda servir como antecedente para la aplicación de un eximente o atenuante de responsabilidad. Pero pensemos en un juicio, porque lo principal de este artículo 54 de la ley es que yo puedo hacer valer la costumbre en un juicio cuando las partes que están litigando ambas son pertenecientes al mismo pueblo. Y finalmente entiende que esta costumbre hecha a valer en juicio por estas personas constituirá derecho, lo que finalmente es diferente a cómo nosotros aplicamos la costumbre en el resto del derecho nacional, sea derecho civil, sea derecho mercantil, todo lo que hemos revisado hasta ahora en su carrera, ustedes que están en quinto. Ya, y vamos a hablar de algo muy esencial que se regula en la ley 19253, que es el derecho a la tierra. ¿Cuáles fueron el intento? En materia de tierras, la ley intentó poner término a lo que se llamó el proceso divisorio de las comunidades reduccionales mapuche, impulsado a contar de la década de 1920, y que tuvo grandes consecuencias: desposeimiento, migración, pobreza para quienes la integraban. Pretendió además posibilitar el reconocimiento de los derechos que los indígenas tienen sobre las tierras que han ocupado históricamente y que poseen, e impulsó su protección para impedir que fueran enajenadas o traspasadas a los no indígenas, tal como había ocurrido en el pasado. Finalmente abrió posibilidades para la ampliación de las tierras de los indígenas, las que a la época eran claramente insuficientes para garantizar su subsistencia cultural y material de las comunidades, abriéndose a modalidades de mercado, adquisición de predios vía subsidio o, en casos de conflicto, el traspaso de tierras fiscales para estos efectos. Y aquí les pregunto, ¿alguna vez habían escuchado este proceso divisorio de las comunidades reduccionales mapuches? ¿De dónde viene en la discusión del pueblo mapuche en particular con respecto al territorio? ¿Cuál es la discusión que se da? Y esto es de conocimiento general, pero les pregunto si conocen de esto. ¿Habían escuchado alguna vez de este proceso divisorio de las comunidades reduccionales? Con respecto a la deuda histórica, Chelsea. ¿Profe, me escucha? Sí, la escucho. Ah, ya. Lo que pasa es que les quitaron tierra, como que achicaron su zona. O eso ¿Ya? entendido yo. ¿Y cómo se las quitaron? ¿A quién se las entregaron? Que es lo importante.
a chilenos, ¿no? A personas chilenas, no a mapuches. Y a migrantes también, a extranjeros, que les ofrecían finalmente que vinieran a ocupar estos territorios. Bien, Yeltsin, muy bien. En general, la gente no conoce de este proceso divisorio de las comunidades regionales mapuches, donde, ¿qué fue lo que ocurrió? ¿Qué hizo el Estado en este momento histórico, en la década de los 1920? Malentendió cómo las comunidades mapuches ocupaban su territorio, creyendo que ellos no las ocupaban económicamente, por la forma en que ellos lo ocupaban. Entonces, ¿qué hicieron? Fueron como generando espacios para las comunidades que eran altamente reducidos, que provocó que finalmente las familias mapuches, al verse tan reducidas a un espacio tan limitado, muchas se vieron en extrema pobreza, muchos se vieron en la obligación de emigrar, es decir, moverse del campo, porque ya en el espacio en el que se encontraban no les daba, no les era suficiente para subsistir. Finalmente, el efecto perverso que esto tiene es que generó que la comunidad o el pueblo mapuche en la década de 1920 en adelante se viera en la obligación de retirarse de sus territorios tradicionales. ¿Y cómo lo hizo? Lo entregó en donación a terceros, extranjeros u otros chilenos, quienes ocuparon esos territorios. No bastando con eso, también hay otro conflicto muy documentado en lo que es en Temuco, en los tribunales de justicia, donde estas personas a quienes se les entregó, los no mapuches, que se les entregó terrenos que eran tradicionalmente mapuches, movían constantemente la cerca, más encima achicando constantemente los territorios que se identificaban como mapuches. Entonces, de ahí, imagínense, estamos hablando de bastante más actual de cuando uno habla del daño o la deuda histórica derivada de la conquista española, del daño o la deuda histórica que se deriva de la creación del Estado chileno. Aquí ya estamos hablando del Estado chileno per se, en 1920, que generó este tremendo desposeimiento del pueblo mapuche, que es una de las reivindicaciones que se generan o se discuten a nivel central hasta el día de hoy. Yo sobre esto no tenía tanto conocimiento, lo estaba aprendiendo ahora último y quería que ustedes también conozcan de esto, porque quizás esto otra parte de la historia chilena que nosotros no nos hablan tanto cuando nos enseñan de historia, y que también nos sirve para sensibilizarnos o para entender por qué se discute tanto sobre esta discusión sobre el territorio, por qué hay tanto reclamo, porque algunos discuten sobre la legitimidad de los títulos que ahora nos hacen valer esos terceros. Por eso se los hago para que lo conozcan. Entonces, ¿qué fue lo que intentó la ley 19253 derivado de la discusión que se dio desde los mismos pueblos mapuches hacia el Estado? Intentó poner término a este proceso divisorio y pretendió posibilitar el reconocimiento de los derechos que los indígenas tienen sobre las tierras que han ocupado históricamente. Esta es una discusión que se ha dado un montón de veces y que genera álgidas discusiones en el Congreso cuando nosotros hablamos de esta idea de las tierras que han ocupado históricamente y qué hacemos cuando tenemos otras familias, otros grupos, otras empresas que están ocupando sus territorios hoy en día con un título legalmente reconocido por el Estado de Chile. ¿Cómo nosotros hacemos para traspasar esos territorios al pueblo mapuche que los reivindica históricamente? Se da una discusión ahí importante donde encontramos argumentos para una parte y argumentos para la otra. ¿Qué es lo que reconoce este derecho a la tierra en la ley 19253? Reconoce que la tierra es el fundamento principal de la existencia y cultura de los pueblos indígenas. Identifica las tierras indígenas incorporando en esta categoría las que provienen, y aquí es la discusión con respecto a la ley 19253, en esta categoría las que provienen de toda clase de títulos emanados del Estado. Claramente esto fue un artículo muy discutido en el Congreso, donde finalmente nosotros nos quedamos en esta visión occidental, esta visión donde yo entiendo que el título sobre las tierras es de los títulos emanados del Estado. Recuerden la discusión de cuando, desde 1920, yo entregaba títulos a terceros que no ocupaban tradicionalmente sus territorios. Otorga protección jurídica a dichas tierras indígenas de propiedad individual o colectiva, lo que distingue esta normativa de la ley 19253 de todo nuestro derecho o como lo que nosotros conocemos hasta ahora de cómo es la protección de la propiedad individual en Chile. Y aquí les pregunto, ¿cómo está consagrada la propiedad en Chile? ¿O dónde? ¿Cómo? Definición, si es que lo recuerdan por ahí. ¿Dónde escucharon por primera vez propiedad? En la Constitución, artículo 19. ¿Y qué nos habla el artículo 19? En el inciso 24, el derecho a la propiedad. ¿Qué nos dice más o menos ahí o a qué se refiere cuando lo garantiza ahí en el artículo 19?
que todo... Ay, pero busquémoslo. ya. Artículo 19 para leerlo tal y como está. Pero el artículo 19, ¿qué es lo que contiene? No solamente del número 24, sino en general, ¿qué es lo que regula el artículo 19? Los derechos fundamentales. Los derechos fundamentales, ¿y a qué se refiere esta idea de los derechos fundamentales de la Constitución que nosotros tenemos? Porque es importante. Garantías, ciertas garantías. Garantías, ¿no? Esenciales de la persona humana, el derecho a la vida. ¿Qué otras garantías encontramos dentro de esta Constitución? Igualdad ante la ley. Igualdad ante la ley. ¿Qué más? La libertad económica, el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación. De vivir un medio ambiente libre de la contaminación. Espérenme, estoy buscando el 19. Artículo 19. Bueno, la primera cosa que nos debiera llamar la atención del artículo 19, número 24, es su extensión, ¿o no? ¿Qué es lo que nos dice el 19, número 24? ¿Qué es lo que se protege o esta garantía esencial? El derecho de propiedad en sus diversas especies sobre toda clase de bienes corporales e incorporales. ¿Qué tipo de propiedad sobre bienes incorporales conocen? Pues esto lo saben por civil. Porque otra cosa que me podrían haber dicho, aparte de decirme la Constitución, es que se encuentra regulado en el Código Civil como un derecho real. Artículo 582 del Código Civil. ¿Se recuerdan qué tipo de propiedad o sobre qué bienes incorporales yo puedo tener propiedad? Alguien me habla, pero me habla bajito. Derechos intelectuales. ¿Cómo? Intelectual, la propiedad intelectual. Uh-huh. Sí, muy bien. La propiedad intelectual, la propiedad industrial es un tipo de propiedad sobre bienes incorporales. Muy bien. ¿Qué más nos dice este artículo 19, número 24? Solo la ley puede establecer el modo de adquirir la propiedad, de usar y gozar y disponer de ella, y las limitaciones y obligaciones que deriven de su función social. Es importante. Esta comprende cuando exige los intereses generales de la nación, la seguridad nacional, la utilidad y la salubridad pública y conservación del patrimonio ambiental, etc. Nadie puede en caso alguno ser privado de su propiedad, del bien sobre el que recae o de alguno de los atributos o facultades esenciales del dominio. Es gigante porque después empieza a hablar de las indemnizaciones, después hablar de que el Estado tiene el dominio absoluto, exclusivo, inalienable, imprescriptible de todas las minas, comprendiéndose hasta la acomodadera, etc. Es un artículo larguísimo. ¿Qué me dice que mi Constitución proteja tan fuertemente la propiedad? ¿O qué creen que se debe? ¿Por qué tenemos un artículo que protege tan fuertemente en la Constitución como una garantía fundamental la propiedad y en estos términos? ¿A qué se deberá? ¿Se le ocurre? A la importancia que se le daba antes a la tierra, a tener tierras y... A la importancia que se le daba a la tierra, a tener, ya de los bienes inmuebles, como la importancia económica de yo creer que es como lo más caro que yo pueda tener, ¿sí? ¿Alguna otra cosa o alguna otra razón por la cual nosotros nos esforcemos en tener una protección tan férrea a la propiedad? Yo creo que a la base de la misma Constitución, ya que es de un sistema neoliberal, y ahí se le da bastante importancia a lo que es la propiedad. Claro, dentro de las garantías principales dentro de un sistema neoliberal, lo que yo debo consagrar es la protección a la propiedad. Y después vamos a ver, cuando veamos análisis económico del derecho, dónde se ve lo fundamental de la protección a la propiedad para garantizar el funcionamiento del sistema. Y también el temor que existe dentro del sistema neoliberal a el dominio colectivo. Entonces, ahí es donde está la discusión de esta propiedad colectiva, cómo yo me veo incentivado a proteger aquello cuando es mío individualmente, etcétera. La discusión que vamos a dar después. Pero es finalmente una manifestación de ello en nuestra Constitución y se ve en la extensión del artículo y también se puede entender como una
reacción a procesos finalmente, estoy pensando fundamentalmente en el gobierno de la Unidad Popular, donde, no recuerdo particularmente cómo se llamó el fenómeno, cuando se tomaron los latifundios y que fueron divididos y entregados a diversas personas, donde no se respetó la propiedad individual de determinadas personas e individuos. Entonces también puede ser como una exageración, una reacción exagerada a esta idea de protección de la propiedad. Y dentro de las discusiones que se están dando ahora ante la posibilidad de una nueva constitución, también está el temor fundado o infundado de qué va a suceder con respecto a la protección a la propiedad. ¿Lo han escuchado cuando se habla sobre la modificación a la Constitución? Yo creo que sí. ¿Han escuchado sobre el proceso de modificación a la Constitución en Chile? ¿Se discute eso ahora o no? Sí. ¿Sí? ¿Y cuándo supuestamente vamos a tener un proceso de plebiscito? ¿O cuánto se suponía que lo teníamos? Ayer. El sábado pasado. Claro, hace poco, ¿no? Por eso se lo mencioné. Sí, está. ¿Existe una proyección de cuándo se puede hacer? Creo que hasta el próximo año. Algunos dicen en octubre de este año. Y otros dicen que en virtud de lo que estamos como pasando, no entendiendo la seguridad en la que nos encontramos, podría ser el próximo año. O sea, ahí, para que lo tengamos a la vista, porque estas discusiones que estamos dando ahora se van a dar en su momento, independiente de del resultado del plebiscito y si este resultado resulta positivo, ver cuál va a ser la discusión de los constituyentes con respecto a la propiedad, o si van a poder discutir este concepto de la forma en que lo tenemos consagrado hoy en día. Porque pensemos en el caso de la propiedad, si yo les hablo de la propiedad colectiva de los pueblos indígenas, cómo nosotros calzamos esta idea, cómo calzamos la cosmovisión, cuando yo les decía que los pueblos originarios entienden como parte de la propiedad no solamente aquello que se encuentra superficialmente, sino todo aquello que se encuentra en los niveles subterráneos, cuando les digo que la misma Constitución dice que el Estado es el dueño de todas las minas, es decir, de todo lo que se encuentra por debajo de este bien inmueble, y cuando también considera el espacio aéreo. Entonces ahí, y más si hablamos de que se entiende que la propiedad es de carácter colectivo y no de carácter individual, de carácter colectivo de una comunidad determinada, de carácter colectivo de un pueblo determinado. Si esto calza a la hora que yo quiera reconocer a los pueblos indígenas o quiera reconocer su uso a las tierras, cuando es fundamentalmente distinto a este concepto que nosotros tenemos. Ya, yo les mencionaba que la ley 19253 contempla esta idea de otorgar protección jurídica a las tierras indígenas de propiedad individual o colectiva al disponer que estarán exentas del pago de contribuciones. La ley establece además que por exigirlo el interés nacional, las tierras indígenas no podrán ser enajenadas, embargadas, gravadas, ni adquiridas por prescripción, salvo entre comunidades o personas de una misma etnia, dice la ley. Tampoco podrán ser arrendadas en el caso de las tierras de comunidades o solo por un plazo no superior a 5 años en el caso de tierras de propiedad individual. Además, solo podrá permutarse por tierras de no indígenas de similar valor con la autorización de CONADI, las que se considerarán desde entonces como tierras indígenas. La CONADI, y esto es importante para que ustedes lo conozcan, tiene hasta el día de hoy un registro de tierras, en el que inscriben las tierras de las que trata el artículo 12 de la ley. Y esto está regulado en el artículo 15. En cuanto a la división de las tierras comunitarias provenientes de títulos de merced, la ley establece que se requerirá de solicitud formal al juez competente de la mayoría absoluta de los titulares de derechos hereditarios de ella, y que las tierras resultantes de la división de comunidades serán indivisibles. Ahí es discutible cómo lo trata la normativa ante que permite la división de un terreno comunitario. Y toda la discusión que se da con respecto a si yo permito la división de un terreno comunitario donde ancestralmente está ubicado un pueblo, todo lo que esto puede generar conflictos en lo futuro. Establece como mecanismo para proveer la ampliación de las tierras indígenas lo que se llama el Fondo de Tierras y Aguas, que es uno de los fondos que más recursos tiene en la CONADI.
En lo sustancial, este Fondo de Tierras y Aguas, en el caso de Iquique, el Fondo de Tierras y Aguas, por ejemplo, financia el Congreso de Derecho Indígena que realiza la Universidad de Tarapacá, dentro de muchas otras cosas que financia, pero les menciono que aparte es parte de un ítem importante, lo que es la investigación académica y lo que es el poder sustentar este tipo de investigaciones de carácter indígena. ¿Qué es lo que hace este fondo? Otorga subsidios para la adquisición de tierras por personas y comunidades indígenas, cuando la superficie de que dispongan sea insuficiente, financia mecanismos que permitan la solución de problemas de tierras, en especial con motivo del cumplimiento de resoluciones o transacciones judiciales, cuando recaigan estas sobre tierras indígenas, financia la constitución, regularización o compra de derechos de agua o financia obras destinadas a obtener este recurso. Aquí les pregunto, ¿nosotros cómo tratamos el derecho de agua en Chile? ¿Qué es lo que ustedes tienen ahora derecho de agua, no? ¿Dentro de su ramo? Este semestre. ¿Tienen este semestre? No. Bien, ¿y qué saben del derecho al agua en Chile? Del derecho de aguas. ¿O qué han visto hasta ahora? ¿Han tenido clase, no? No, el próximo semestre de Derecho a Agua parece. Ah, no lo han visto este semestre. Ya. Ya, pero ¿qué saben igual sobre el derecho de agua en Chile? ¿Es excepcional como nosotros tratamos el agua? ¿Es igual que el resto del mundo? ¿Similar? Usted dijo que solamente en Chile está el agua privatizada. Privatizada, como nosotros la tenemos actualmente, finalmente, ¿no? Como de acceso de derechos humanos, nosotros lo tenemos finalmente, cuando hablamos de terreno, nosotros separamos el agua del territorio. Entonces yo puedo ser dueña del territorio, pero no soy dueña del agua. Lo que produce una discusión importante, o cuando nosotros hablamos de dominio sobre un recurso de carácter esencial en el desierto más árido del mundo, se produce una discusión importante cuando uno lo habla en el extranjero, donde no se comprende por qué nosotros tenemos ese tipo de regulación. Y eso más o menos lo tenemos desde los años 80 en adelante, de esa forma en que la tenemos hoy en día. Ya, en cuanto a derechos culturales, la demanda indígena por el reconocimiento de sus derechos culturales y lingüísticos y para revertir las políticas asimilacionistas, es decir, el error que se cometía antes en la creación de políticas públicas donde nosotros asimilábamos, intentábamos asimilar dentro de un concepto una nación, un estado a los pueblos indígenas. Lo asimilábamos. Que fueran desarrolladas por el Estado chileno desde su creación. Es decir, yo lo que hacía era crear un Estado o una nación y tratar de englobar en esta noción que yo creaba a lo indígena. Y también lo invisibilizo. Llevaron al Ejecutivo a incorporar en la propuesta de la ley de modificación a la ley de la creación de la ley 19253 una serie de disposiciones tendientes a su afirmación y protección. Aunque no todas ellas fueron incluidas en el texto que nosotros actualmente tenemos y que fue aprobado por el Congreso, cabe destacar las disposiciones legales tendientes al reconocimiento del derecho de los indígenas a mantener y desarrollar sus propias manifestaciones culturales, en todo lo que no se oponga a la moral, a las buenas costumbres y al orden público, así como aquella que reconoce el deber del Estado de promover las culturas indígenas. La ley además sanciona como falta la discriminación manifiesta e intencionada en contra de los indígenas en razón de su origen y cultura, en el artículo 8 de la ley, y por otro lado promueve el reconocimiento y respeto y protección de las culturas e idiomas indígenas a través de, entre otros mecanismos, el impulso de los idiomas indígenas en áreas de alta densidad de la población indígena, como la nuestra. La inclusión de tales culturas e idiomas en el sistema educativo nacional, su difusión a través de medios de comunicación, la promoción a través de medios y expresiones artísticas, culturales indígenas, así como la protección de su patrimonio material histórico, que se encuentra regulado en el artículo 28 de la ley. Además, contempla el desarrollo de un sistema de educación intercultural bilingüe en áreas de alta densidad indígena, artículo 32, y finalmente considera la destinación de recursos para el desarrollo de un programa de becas indígenas. De todo lo que yo he mencionado hasta ahora, ¿ustedes conocen de alguna manifestación, por ejemplo, de educación intercultural bilingüe? ¿En el colegio ustedes de alguna forma tuvieron acceso a una educación cultural bilingüe, entendiendo que estamos en una zona de alta densidad indígena?
¿O nuestra universidad contempla algún programa de educación intercultural bilingüe? ¿No? Hay uno de lengua aymara. Talleres. Lo hay. De hecho, nosotros tenemos pedagogía intercultural bilingüe con alta participación de la CONADE y alta participación del pueblo aymara. ¿Alguna otra manifestación que ustedes conozcan o que hayan visto en el colegio? O en los servicios públicos, sí que han visto que aparecen traducido a la aymara. En el hospital. En el En hospital. los hospitales, sí. ¿Y en el hospital conocen de alguna opción que también pudiera contener este respeto a este derecho a la identidad cultural indígena? En los consultorios hay sectores que son para el pueblo indígena. Para el pueblo indígena, perfecto. Y con respecto a... ¿qué me dice Maritza Sasso? Me dice es un bien de consumo. ¿Qué cosa es un bien de consumo? No, Lo fue dijo la por el respuesta a agua, la profesora. pregunta. Ah, Cuando usted no lo leí. Sí, bien, es un bien de consumo. Nosotros pagamos para utilizarlo, lo consumimos y es un bien de consumo. Y más encima se transa y se puede vender y puede también ser sujeto a especulación. Esa es otra cosa que es importante de decir cuando estamos hablando de un bien esencial para la subsistencia, pero recién lo leí. Ya, entonces volviendo a esto, bueno, el programa de becas indígenas también es importante de mencionar en cuanto, bueno, por lo menos entiendo que existe un grupo importante de gente que es beneficiada por esta beca en nuestra universidad, digo. ¿Qué más podría mencionarles con respecto a esto? Ahora, todo esfuerzo que nosotros hayamos mencionado hasta ahora todavía es insuficiente para poder cumplir con esta idea que nosotros hablamos de derechos culturales. Y aquí les pregunto, en cuanto a manifestaciones culturales de los pueblos originarios, ¿cuáles conocen ustedes? Dentro de nuestra región, o si quieren lo pueden decir dentro de todo nuestro país. El Machacmara del Año Nuevo. El Machacmara del Año Nuevo, bien, muy bien. ¿Qué otra manifestación muy conocida de derechos culturales indígenas? Aparte del Machacmara. ¿El pueblo mapuche tendrá también una recepción al nuevo año? ¿Existen otras manifestaciones culturales de nuestros pueblos indígenas? Profesora, los bailes también, podríamos decir que son manifestaciones. Podrían ser una manifestación, sobre todo si nosotros hablamos de cómo, en el caso del pueblo aymara, se trasladó toda la ceremonia ancestral que tenían de su propia religiosidad, finalmente se trasladó a estas fiestas que se le podría decir católicas, cuando se produjo no sé si la conquista española finalmente, la intervención extranjera en nuestro territorio, cómo ellos protegieron su identidad cultural, cómo ellos protegieron su religiosidad, convirtiéndolo a estas fiestas católicas que nosotros vemos hoy en día. Entonces sí, podría verlo en parte de su identidad cultural. ¿Alguna otra manifestación? ¿Las paguas? La pagua, bien, fantástico, muy bien. ¿Me puede decir más o menos de qué trata o de qué es la pagua? Es como un ritual de inicio. Un ritual de inicio. ¿Alguien que me pueda decir como con más detalle de qué se trata la pagua? ¿Por qué es tan importante cuando nosotros hacemos alguna actividad, cuando el pueblo indígena hace una actividad, por qué es tan importante la pagua? Si es que la han visto, yo creo que todos quizás en actividades que se han hecho en la universidad o en actividades que han hecho los mismos pueblos, nosotros siempre vemos la pagua, que es una señal de respeto finalmente. No me gustaría ser yo quien lo dijera, para que lo revisemos y lo conversemos bien de qué se trata la pagua. Entonces, pero podemos ver que si bien tenemos algunas luces de cuáles son algunas manifestaciones de esta idea, no las tenemos absolutamente claras. Lo que nos indica que nuestro sistema no nos ha permitido conocer plenamente esta identidad cultural de nuestro territorio, que es fundamental para que nosotros podamos entender de qué se trata nuestra nación. Ya, el derecho al desarrollo, que también se encuentra regulado en la ley 19253.
La responsabilidad del Estado en el apoyo a la superación de la marginalidad económica y social de la que se habían sido confinados, cuando yo les mencionaba hace rato, el pueblo mapuche a través de la reducción, de la política de la reducción, o el pueblo aymara en los procesos de chilenización que también vivieron y que vamos a conversar en su momento. Fue también una de las demandas centrales de los pueblos indígenas en el proceso de discusión legislativa. Intentando abordar esta demanda, la ley establece la obligación de la sociedad y del Estado en la promoción del desarrollo de los indígenas, sus familias y las comunidades, y lo hace en el artículo 1º, inciso 3º de la ley. Les comento que no estoy haciendo la pausa de los 45 minutos porque voy a terminar antes la clase, no sé si están de acuerdo, para que no terminemos a las 5:15, que creo que termina esta clase, sino que terminemos antes, porque entiendo que esta forma de hacer clases agota un poco más que la otra forma de hacer clases porque estamos constantemente conversando. Les mencionaba esta idea del derecho al desarrollo. Quizá muchos han escuchado cuando se habla en algún medio público por qué los pueblos indígenas en el mundo y en Chile tienen privilegios y garantías distintas. ¿Lo han escuchado alguna vez? Como en discusiones sobre, no sé, por ejemplo, los campesinos cuando discuten por qué los indígenas tienen ciertos derechos que yo no tengo. No sé si lo han escuchado por ahí. ¿Es por la deuda histórica? Es por la deuda histórica, finalmente. Es ¿por qué? Finalmente, en lo que toda nuestra constitución del Estado chileno y en general de todos los estados latinoamericanos se actuó de una forma tan horrenda, y antes de eso, en el caso del proceso de la conquista, tan horrenda con el pueblo, los pueblos originarios, que estamos en deuda con los pueblos originarios. Porque esto además tiene consecuencias hasta el día de hoy, donde, de forma general, por supuesto, mucha población indígena se encuentra en una situación mermada en relación al resto de la población. Y esto no ocurre porque sí, ocurre por todo un sistema que los excluyó por largo tiempo, o en el peor de los casos los asimiló, es decir, los incorporó dentro de la propia noción de la chilenidad, de la propia noción del Estado latinoamericano. Entonces, en virtud de eso, es que nosotros encontramos estas garantías, y a todo esto son obligaciones no solamente consagradas en la ley 19253, que es la ley que estamos revisando ahora, sino que son deberes del Estado de Chile derivados de compromisos internacionales como el Convenio 169 y la Declaración. Entonces, para que sepan por qué nosotros debemos cumplir con esta garantía, por qué debemos tener este tipo de normativas que benefician a los pueblos originarios. Es una deuda histórica que nosotros tenemos y que debemos pagar. Como mecanismo específico para abordar esta materia, la ley crea un fondo de desarrollo indígena, y cuyo objeto será beneficiar programas especiales dirigidos al desarrollo de las personas y comunidades indígenas. Entre los objetivos de este fondo, que podrá operar de planes de crédito, sistemas de capitalización y subsidio, otra de las críticas que también se le hace a esta normativa, ¿no? Y que la ley prevé la superación de la idea del minifundio, la adquisición de derechos sucesorios y la recuperación de tierras degradadas o perdidas en el tiempo. Y la autorización de la acuicultura y pesca y la adquisición de utensilios de pesca artesanal. Es decir, todo esto es regulado en el artículo 23 de la ley, artículos 26 y 27 de la ley, específicamente disposiciones relativas a las áreas de desarrollo indígena, que son muy, muy importantes dentro de lo que hemos revisado. Entonces, para que tengamos claro de dónde vienen estos deberes, de que la misma ley lo contempla, y lo contempla también el derecho internacional que ya se encuentra ingresado a nuestra legislación nacional. También pensar, porque otra de las discusiones que he escuchado mucho, sobre todo en el último tiempo, es por qué nosotros debemos respetar los tratados. ¿A qué se debe? Y se lo pregunto, ¿por qué nosotros como Estado debemos respetar nuestras obligaciones internacionales, independiente que estemos hablando del Convenio 169? Pensemos en los tratados en general. ¿Por qué debemos respetarlos? ¿Por qué nosotros respetamos los tratados? ¿Por qué no los incumplimos? Porque se encuentra por sobre la Constitución los tratados internacionales. Algunos discuten que cuando hablamos de los tratados internacionales de derechos humanos, estos serían supraconstitucionales. Es una discusión bien fuerte, ¿no? Otros dicen que tiene nivel constitucional y otros dicen que tiene nivel infraconstitucional. Es una discusión que se da sobre todos los tratados internacionales de derechos humanos. En el caso del Convenio 169 de la OIT se entiende que es un tratado internacional de derechos humanos. Entonces estaría dentro de esa discusión, ¿no? Yo creo que por lo menos tiene un carácter constitucional. Ahora,
aparte de ese argumento que está muy bueno, ¿por qué nosotros no incumplimos nuestros tratados? Pensemos, por ejemplo, esta discusión se dio mucho cuando se presentó la demanda marítima peruana y la demanda marítima boliviana. Y se discutió mucho sobre por qué nosotros seguíamos finalmente en este sistema de protección de justicia internacional. ¿Por qué nosotros seguimos? ¿Por qué seguimos respetando los fallos de esos tribunales internacionales de justicia? ¿Por los pactos que ha ratificado Chile? Bien, y Daniel, ¿algo me iba a decir también? Por la reputación del país frente a los otros estados. Ya, muy bien ambos. Es decir, ¿por qué? Por la reputación del país ante los otros estados y porque finalmente es un pacto ratificado internacionalmente. Todo el sistema del derecho internacional, estemos hablando del sistema internacional de protección de los derechos humanos, que es fundamental, o estemos hablando del derecho internacional, por ejemplo, mercantil, que también es muy importante, es respetado porque si yo no lo respeto como Estado de Chile, entonces pierdo el respeto de los demás integrantes de ese convenio. Y nosotros somos un Estado pequeñito, muy dependiente de otras economías, muy dependiente de otros sistemas. Por tanto, no podemos no respetar el sistema internacional. A todo esto, más allá, yo lo respeto por los fundamentos que tiene, pero estoy dando aparte los argumentos en el caso de alguien que quizá no le importe tanto el fundamento, sepa que nosotros los obedecemos porque nos conviene obedecer, ¿sí? Porque a la hora que nosotros nos transgreda otro Estado, un tercero, podemos acudir al sistema internacional. O en el caso que nosotros no respetemos los fallos, o intentemos retirarnos de los convenios o tratados que nosotros tenemos firmados, podemos ser sancionados por la comunidad internacional. Un Estado tan pequeño como nosotros no podría resistir eso, como una economía más encima de carácter dependiente. Sería muy, muy difícil que pudiéramos enfrentarlo. Para que lo tengan en mente, piensen, por ejemplo, en el caso de Venezuela, de Cuba, estados que están siendo castigados y bloqueados económicamente por terceros estados. Y por esta discusión del respeto a los fallos internacionales y por el respeto al sistema internacional de justicia para la protección del derecho internacional mercantil. Entonces, para que se imaginen cuán importante, porque aparte piensen que cuando hablamos, por ejemplo, del convenio 169, el texto que nosotros tenemos, que nosotros revisamos, fue la discusión, el acuerdo de todos los estados, de todos los representantes y representantes de las comunidades indígenas, en el caso del convenio 169, que trabajaron por largo tiempo como para que nosotros no respetemos lo que se determinó. Y aparte sumemos que una vez que ya se tiene el texto final, vienen los procesos de ratificación por cada uno de los estados. Todo el tiempo que nos toma a nosotros desde el año 1989 a 2009 para recién ingresar este texto que nosotros ya teníamos aceptado a nuestra legislación nacional y con la discusión interna que se dio ante el Tribunal Constitucional. Entonces, para que veamos la importancia de este sistema de protección internacional y de este derecho internacional tanto público como privado. ¿Y por qué lo obedecemos? ¿Por qué es tan importante? Ya. Sobre todo por un Estado pequeñito como nosotros. Análisis crítico de la Ley 19253, que lo hemos revisado someramente dentro de lo que hemos conversado hoy día. No obstante los avances que introduce esta legislación a nuestro sistema, ella resulta insuficiente en relación a las demandas formuladas por el movimiento indígena al momento de la discusión de la ley, así como los contenidos del proyecto elaborado con la participación de sus representantes y sometido al conocimiento del Congreso Nacional en 1991. Más importante aún, ella también resulta claramente insuficiente, como vamos a ver más adelante, al comparar sus contenidos con aquellos establecidos en años recientes por el derecho internacional, específicamente el Convenio 169, y el derecho comparado relativo a los derechos humanos en general y a los pueblos indígenas en particular. Y aquí les pregunto si es que lo saben o lo conocen, ¿cuál es la realidad? ¿Cómo ven esta idea de los pueblos, de lo que es el reconocimiento de los pueblos indígenas en el resto de las constituciones latinoamericanas? ¿Saben cuál es la realidad del resto de las constituciones latinoamericanas en lo que es la protección y garantía de los derechos de los pueblos indígenas? Para ver cuál es la realidad del caso chileno. Si es que estamos tan perdidos o estamos cercanos a nuestros vecinos. Como usted Yo nos creo decía que Chile estaba súper atrasado en el sentido en comparación con Bolivia o Perú, tenías normas mucho más, que contemplaban mucho más a los pueblos indígenas y tenía mucha más protección. Ya mucho más protección, bueno, principalmente Bolivia, ¿verdad? Les mencioné también Colombia. Claro. En cuanto a la cultural,
¿Qué más saben? ¿Qué han visto por ahí? Yo no me recuerdo en qué noticia vi que, por ejemplo, Bolivia, su constitución era Plurinacional. ¿Quién me habló? Me habló, parece, Rodrigo. Sí. Ya, muy bien, sí, de hecho es plurinacional. Reconoce finalmente que la identidad cultural boliviana está compuesta por muchas naciones. ¿Alguna otra realidad? Porque uno de los mejores ejemplos, independiente de cómo ha sido la práctica, porque también se ha criticado bastante a Bolivia en cuanto a la práctica del respeto a sus pueblos indígenas, pero lo que es su constitución es una constitución muy buena, un texto muy interesante que los invito a que lo puedan leer porque nos puede servir para el proceso constituyente que vamos a vivir. Bueno, si es que este se aprueba. Les menciono que, otra cosa importante, que también es importante cuando hablamos del sistema internacional, todos los compromisos que nosotros hemos tomado en tratados internacionales tiene que ser necesariamente respetado por un proceso constituyente, por los argumentos que yo les daba con anterioridad. Yo no podría, en una nueva constitución, transgredir lo que nosotros nos obligamos a respetar en el Convenio 169, por ejemplo. Entonces, eso tiene que dar alguna tranquilidad en cuanto a todos nuestros compromisos internacionales importantes del Estado chileno, independientes de la redacción de un nuevo texto constitucional, no implican que nos desvinculen de esa obligación. Porque es finalmente una obligación que nosotros tenemos con la comunidad internacional. Que eso es importante porque se da mucho la discusión. Yo les voy a mostrar en este momento, porque yo tengo una imagen que era de otra abogada que se llama Elsie Curihuinca, que nos muestra la realidad que tiene nuestro Estado chileno cuando hablamos del reconocimiento constitucional. Estos son los diferentes niveles que uno puede reconocer en una constitución a los pueblos indígenas. Diversidad cultural, tierras y territorios, recursos naturales, derecho a la libre determinación, idiomas y lenguas indígenas, educación bilingüe, participación política, derecho constitucional. En este cuadrito nosotros vemos la realidad de los demás estados latinoamericanos. Bolivia en todos los niveles reconoce, porque lo reconoce en su nueva constitución. Argentina, como pueblos indígenas, lo reconoce en su constitución, diversidad cultural, tierras y territorios. Brasil también lo hace, no como pueblos indígenas, pero sí reconoce la diversidad cultural, tierras, territorios, recursos naturales y los idiomas. Colombia, en todos los niveles. Ecuador, en todos los niveles. Costa Rica no lo hace en todos los niveles, pero reconoce la diversidad cultural y los idiomas indígenas. Dígame. ¿Cuál es la diferencia entre que se reconozca el pueblo indígena y la diversidad cultural? Es solamente en cuanto yo en el texto legal yo digo, se reconocen como, por ejemplo, como naciones del Estado chileno, yo digo la nación aymara, la nación mapuche, la nación, de esa manera, como pueblos. Y por el otro lado, que es la manera un poco más débil de reconocerlo, yo reconozco solamente que en mi Estado hay diversidad cultural. ¿Se entiende? Que es como ya, es como más general. Claro, y es por la discusión que yo le digo que les mencionaba al comienzo de la clase de este peligro o sea, yo no considero que es un peligro, pero la discusión que se da con entender lo que son pueblos. Entonces, para tratar de desviar esta discusión, de reconocerlos como pueblos, se reconoce la diversidad cultural. Entonces, yo reconozco que mi Estado tiene diversidad cultural, pero no voy y los menciono, ni les reconozco como pueblos. Es una discusión, pero lo hacen. En el caso de El Salvador, lo mismo, diversidad cultural, idiomas. Fíjense que en general no existe mucha discusión en cuanto a reconocerlos como diversidad cultural, idiomas y lenguas indígenas. Guatemala también, Honduras solo diversidad cultural, pero reconoce diversidad cultural. México en todos los niveles, Nicaragua en todos los niveles. Chile. Ningún nivel. Somos el único estado latinoamericano que se encuentra en esta realidad. Entonces, la discusión que nosotros damos cuando lo vemos así, viendo la realidad latinoamericana y la de nuestra legislación, nos debiera dar alguna luz de lo que no estamos haciendo bien. Y cómo esto, que nosotros vemos que no reconocemos pueblos indígenas, no reconocemos diversidad cultural, no reconocemos tierras, recursos, derechos, ninguno de estos niveles en la Constitución, y que los otros estados latinoamericanos sí lo hacen, nos indica o nos debiera indicar quizá una situación eventual de conflicto, una situación eventual de discusión importante a la hora de, por ejemplo, pensar una nueva constitución o preguntarnos por qué será que la gente está pidiendo un nuevo texto constitucional. Pensemos esta realidad y cómo esto, por ejemplo, golpea a nuestros pueblos originarios.
y pensar que esta discusión de los pueblos originarios, nosotros también somos parte de, finalmente, este sistema que lo excluye y que no reconoce a los pueblos originarios. Y que no es único del Estado chileno, cuando yo les menciono que los demás estados latinoamericanos, incluso aquellos que lo hacen en el mínimo nivel, por lo menos reconocen la diversidad cultural. Nosotros no reconocemos la diversidad cultural, lo que quiere decir que nuestro texto, la base de todo nuestro sistema, no reconoce su realidad. No reconoce que cuando nosotros hablamos del Estado chileno, también son parte de esta idea del Estado chileno los pueblos originarios, a los que puedo reconocer como pueblos, los puedo reconocer como naciones, o por último, en el último de los casos, los debo reconocer como diversidad cultural. Entonces, yo siempre muestro esta imagen de la ELSI para que vean más o menos cuál es nuestra realidad y por qué se discute tanto por los pueblos originarios, sobre todo con mucha fuerza en Chile, desde el año 1991, el reconocimiento constitucional de los pueblos originarios. Y luego, los demás niveles, por lo menos en algún nivel, no solamente de ley, porque algunos podrían reclamar o decir a este argumento que yo les muestro, de que hay una ley que regula someramente algunos de estos tipos de reclamos históricos importantes. Pero yo ya les hice las críticas a la ley 19253, por lo menos lo vimos o conocemos de qué forma lo regula, no es suficiente para la reivindicación que hacen los pueblos originarios de Chile. Así que, ya, yo con esa imagen creo que ya hemos visto bastante cosas hoy día, porque revisamos toda la ley, por lo menos 19253, les mostré en parte lo que era la realidad constitucional chilena y por qué se da la discusión hoy en día. Este apunte se los voy a subir a la plataforma hoy día en la noche, no es un apunte tan extenso, y es un apunte que vamos a ocupar en más de una sesión, para que no se vayan a asustar. Les recomiendo que lo lean, revisen este video, y también que reflexionen un poquito sobre todas las cosas que hemos conversado, que vean estas imágenes, sobre todo, yo creo que es una imagen muy potente, la del cuadro que yo les estoy mostrando ahora, que si quieren se los puedo compartir también dentro de los apuntes, para que lo tengan en mente cuando nosotros pensamos dónde está el reclamo de los pueblos originarios y por qué es constante en exigir el reconocimiento, es constante en exigir la protección a su territorio, es constante en exigir la protección al agua, y finalmente es una discusión histórica, ¿sí? Que tiene todo un sustento importante de desposeimiento de los pueblos originarios, dentro de lo cual existe una responsabilidad del Estado chileno que pareciera que no se reflexiona mayormente sobre eso. Así que eso, cualquier consulta, ¿tienen alguna consulta sobre lo que hemos revisado hasta ahora? ¿No? Ya. Les pido que revisen la plataforma hoy día en la noche, que vean las preguntas que tienen para la próxima semana, creo que está, o para el domingo, creo que tiene una fecha, no me acuerdo cuál es la fecha, para que o me la contesten en plataforma o lo conversamos en la clase siguiente, que es la clase del lunes. Así que espero que les haya gustado la materia, es un tema muy interesante. La próxima clase vamos a seguir viendo algunos temas someros de la ley 19253 y vamos a hablar ya de plano de lo que es el convenio 169 y la declaración. Y bueno, todo el sistema internacional de protección de los pueblos indígenas. Ya. ¿Estamos bien? ¿Alguna duda? ¿No? Ya. Me voy. Muchas gracias. Espero que les haya Chao, gustado la profe, que esté bien. clase. Chao, profe. Chao.